Hola, hola, bienvenidos. Estamos en Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra y estamos viendo la serie Conociendo la Palabra de Dios completa en 44 semanas. Vamos en la semana 13, día 6 y vamos a platicar acerca de Gálatas 4, 5 y 6. Y pues Espíritu Santo, queremos darte la bienvenida a esta transmisión. Quiero pedirte que uses mis labios y aún mi voz. Te entrego aún mis cuerdas vocales, te entrego todo lo que soy, Señor. Usa mis labios para hablar de ti y enséñanos y revélanos de tu palabra. Toca nuestros corazones y llega con esta palabra hasta donde tú quieras llegar. Donde esté una persona que tú quieras que te escuche, Señor, que esta palabra llegue. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en Gálatas 4 nos dice, perdón, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente al esclavo, aunque es señor de todo. Recordemos que nosotros somos los hijos de Dios, que hemos sido coherederos juntamente con Cristo, que al aceptar a Jesús en nuestro corazón somos sus herederos. Y cuando el primer paso, ¿verdad?, es darle el sí a Jesús. Es como decir, hay una adopción disponible para un grupo de huérfanos que podrían dejar de ser huérfanos y comenzar a ser hijos de ese rey. Entonces, el acta de adopción está lista, solamente falta que aquel pequeñito acepte y ponga su firma y diga, ¿sabes qué? Sí, acepto ser tu hijo. Y pues lo primero es con esta oración de fe, darle el sí a Jesús. Y de ahí, bueno, tenemos toda una herencia. Pero resulta que al principio, cuando eres niño, pues a veces no conoces cuáles son tus derechos, cuál es tu herencia. ¿Cómo podemos conocer esa herencia que tenemos en Jesús? Conociendo la palabra de Dios, conociendo nuestra Biblia. Es como si tu papá te dejara un testamento y en ese testamento él te dice a todo lo que tú tienes derecho. Mira, mijito, mijita, tienes derecho tal vez a estas empresas, te he dejado estos edificios, te dejé un rancho en la playa, te dejé, pues, ¿qué será? Un castillo, no sé, tantas cosas que un papá millonario podría dejar, ¿verdad? En nuestro caso, pues también, ¿verdad? El Señor nos ha dejado una tierra donde fluye la leche y la miel, nos ha dejado autoridad, nos ha dejado poder, nos ha dejado dicho que si creemos en Él podremos echar fuera demonios, liberar cautivos, sanar enfermos y muchas, muchas otras promesas más. Pero no las podremos saber hasta que no leamos su testamento. Inclusive la Biblia es llamado el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces, si ese hijo puede ser que le hayan heredado todo eso, pero nunca lee el testamento, va a vivir como pobre toda su vida, aunque ya lo haya aceptado como Señor y Salvador, es decir, ya es salvo posiblemente, o ya es salvo, ¿verdad? Sabemos que no somos salvos por nuestras obras, sino por nuestra fe, pero también dice su palabra que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Cuando verdaderamente nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, hay un cambio, hay una transformación, hay algo diferente en nosotros y es la presencia de Dios. Entonces esa misma presencia, ese mismo Espíritu Santo nos va a llamar a empezar a buscar la palabra, a enseñarnos la palabra. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, leyendo nuestro testamento, leyendo a lo que tenemos derecho, leyendo lo que Papito nos ha dejado a cargo, lo que nos ha heredado, las promesas que tiene para nosotros. Entonces, cuando ese niño es adoptado y nunca lee el testamento, puede crecer y todo, pero si nunca lee el testamento va a vivir como pobre toda su vida, aunque haya sido heredado millonario. Eso mismo pasa con nosotros cuando no conocemos la palabra. Pero hay un momento cuando nosotros vamos comenzando a creer en el Señor Jesús, a conocerle, en que
Pues literalmente somos niños espirituales. Y dice la palabra que hay un momento en que necesitamos lechita espiritual, pero va a llegar un momento en donde vamos a necesitar alimento sólido y tal vez va a llegar un momento donde seamos nosotros los que Dios use para darle esa lechita a nuestros nuevos hermanitos. Entonces, así dice aquí, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, o sea, cuando nosotros también acabamos de conocer del Señor, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. A veces nosotros ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ya le dimos el sí, pero todavía estamos esclavos en muchos pecados. A veces podemos decir, ay, pues dice que va a la iglesia, pero no, pues sigue igual. Bueno, paciencia. Es el Señor quien poco a poco nos va haciendo libres y nos va cambiando y nos va transformando. No es exactamente con el hecho de que a veces podemos decir, ok, la Biblia dice que todo esto está mal o esto está bien, pero es hasta que el Espíritu Santo verdaderamente nos convence de pecado que nosotros comenzamos a ser transformados. Entonces así pasa con este niño, ¿verdad? Dice, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Ya el Señor por fe te ha dado la salvación. Ahora lo que necesitas es comenzar a tener más intimidad con el Espíritu Santo, a orar, a buscar de Él y a comenzar a conocer la palabra de Dios, porque dice su palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Su palabra es la verdad, su palabra te va a hacer libre. A veces no podemos entender cuánto podría ayudarnos el hecho de comenzar a conocer la palabra de Dios, pero es que ahí están los mejores consejos, ahí hay consejos de negocios, ahí hay consejos para el matrimonio, para cómo ser buenos padres, para cómo ser buenos hijos, para cómo llevar una empresa, para cómo llevar un hogar, para cómo ser una buena mujer, para cómo dejar de ser necia, para cómo convertirte en un hombre o una mujer sabia, para cómo obtener la salvación. Bueno, hay tanto que aprender en la palabra de Dios. Decimos a veces que, por ejemplo, los papás es que el bebé no venía con un manual de instrucciones, pero la verdad es que sí venimos con un manual de instrucciones a esta tierra. Se llama Biblia. Entonces leamos el manual. Ok, dice que el niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Va a haber un tiempo, ¿verdad?, donde nosotros vamos a estar necesitando que nos den esa lechita espiritual. A lo mejor vas a estar necesitando escuchar, ay, ¿verdad?, ahí está Jessie dándome la palabra y yo la estoy escuchando. Pero va a llegar un momento en el que vas a ser tan conocedor de la palabra, si tú sigues buscando de Dios, que a lo mejor vas a ser tú, y no a lo mejor, muy posiblemente, lo más seguro es que al rato vas a ser tú el que agarre la Biblia o el que ya en su mente esté la palabra y empieces a explicar la palabra, lo que el Espíritu Santo te ha enseñado. No tanto lo que yo te pueda enseñar, porque volvemos a lo mismo. Yo, igual que tú, estoy pidiéndole al Señor, revélame tu palabra y explícanos. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué significará esta parte donde dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo? Porque a veces se oye tan extraño, ¿verdad?, cuando decimos, ay, Dios me sacó del mundo. Cuando yo andaba en el mundo, dices, pues, ¿qué? ¿Te volviste extraterrestre? ¿Dónde vives ahora, no? Bueno, porque la palabra lo menciona mucho así. Por ejemplo, aquí dice, bajo los rudimentos del mundo. Dice que nosotros, aunque vivimos en este mundo, ya no somos de este mundo. Suena un poco raro y un poco como a broma, pero es real. Ahora nosotros estamos conectados a la presencia del Espíritu Santo. Ahora nosotros dejamos de estar viendo las cosas como de una forma natural y comenzamos a ver cuando nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca se abre
a ese mundo espiritual, la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales, muchas veces contra legiones, y esas potestades está hablando, por ejemplo, de los demonios, de cómo operan. A lo mejor nosotros podemos estar en un lugar que está plagado de demonios. Por ejemplo, hay lugares que tú vas y te sientas y todo el mundo está empleitado, emborrachándose, ves que hay drogas, ves que hay prostitución, todo eso está plagado de demonios. Y tú estás ahí, ¿verdad? No puedes verlos físicamente porque son espíritus, pero sí puedes ver cómo están operando en las personas. Sí puedes ver, muchas veces vemos videos donde de pronto alguien se avienta, no sé, una cerveza porque se enojó, y luego el otro se enoja, luego se avientan botellas. No me quiero desviar del tema. Y luego empieza todo una cosa que dices tú, ¿en qué momento pasó esto? Bueno, todo eso está, ahí hay espíritus inmundos operando en ese lugar. Ahora, algo totalmente distinto, que tú llegas, por ejemplo, a una casa donde están orando, a una iglesia, a una célula de oración, que les llaman así a esas reuniones de oración en casa, y de repente ahí hay personas que han estado adorando a Dios, orando, y hay una presencia que literal se puede percibir como si hay ángeles en ese ambiente, pero es que está la presencia del Espíritu Santo en ese lugar y los ambientes se preparan espiritualmente. Entonces nosotros, cuando empezamos a buscar de Dios y empezamos a conocer su palabra, podemos ya después empezar a discernir lo que hay espiritualmente, desde que tú vas llegando al lugar, o cuando tú estás en casa, o cuando estás en oración, puedes llegar a percibir lo espiritual. No sé si alguna vez te ha pasado llegar a un lugar, o incluso cuando alguien te cuenta, por ejemplo, un sueño o algo, y de pronto en lo que estás entrando al lugar, la piel se te eriza, sientes así, ay, hay algo bien pesado en este lugar, y tú lo puedes percibir. O llegas a un lugar y ay, no podía dejar de llorar, es que no sé qué me pasó, es que se sentía algo tan bonito, sentía una paz, la presencia del Espíritu Santo abrazándote. Entonces, por eso a veces hablamos como este mundo. ¿Por qué? Porque de alguna forma ya te estás conectando al reino de los cielos. Entonces dice aquí, ¿verdad? Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud. Eso quiere decir, hoy mientras leía venía una pregunta a mi mente y decía, bueno, ¿eres libre cuando puedes hacer absolutamente todo lo que quieres, todo lo que se te da la gana, o eres esclavo? ¿Tú qué opinas? Porque aquí dice, éramos niños y estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, yo te puedo hacer esta pregunta. Tú dices, no, yo no quiero saber nada ni de Dios, y después decimos de religión, de nada de esas cosas. No quiero saber nada, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y entonces comienzas y, por ejemplo, dices, no, pues yo quiero drogarme, y te comienzas a drogar. Y pasan los días y sigues usando esas drogas, o te sigues alcoholizando, o algo, ¿verdad? Y entonces resulta que a los 10 días tú dices, ya no quiero hacerlo, ya no quiero drogarme más, pero no puedo dejarlo. Y tengo que seguir, y tengo que seguir, y tengo que seguir, aunque no quiera. Entonces, ¿eres libre o eres esclavo? Yo diría que eres esclavo, que pensaste que eras libre para hacer todo lo que tú querías y todo lo que tu cuerpo, tu carne quisiera, pero terminaste siendo un esclavo. Entonces, a lo mejor tú puedes decir, ay, no, es que hacer lo que la Biblia dice son muchas reglas. Siento que ya no soy libre. Al contrario, porque si justamente tenías ciertas adicciones, cuando tú se las entregas al Señor, el Señor te hace libre. ¿Libre para qué? Libre para que si tú quieres decir, no fumo un cigarro más, pues no me lo fumo. Libre para que si tú dices, bueno, yo ya no voy a usar esas drogas, no quiero. Y el Señor te hace libre y ya no tienes que depender de ellas. O esas cantidades de azúcar de forma desmedida cuando sabes que tu cuerpo está enfermo. Bueno, ya el Señor me hizo libre. Entonces
ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo verdaderamente somos libres? ¿Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios o cuando estamos haciendo nuestra propia voluntad y terminamos siendo esclavos de aquello que decidimos empezar a hacer o consumir? Ok, salió mi pregunta. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se acuerdan que ahorita estamos hablando de que esto es como una adopción? Entonces dice que antes vivían bajo la ley. Jesús, de alguna forma, vino en un cuerpo humano, naciendo de una mujer, y vino a cumplir toda la ley, para de esta forma, después de cumplir toda la ley y pagar por nosotros, ahora nosotros fuéramos adoptados como hijos, no solamente el pueblo de Israel, sino también nosotros, los que agarramos promesa también, ¿verdad? Los gentiles. Bueno, y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios mediante Cristo. Entonces dice aquí que por medio de su espíritu nosotros ya no somos esclavos. Entonces quiere decir que antes éramos esclavos. Quiere decir que cuando nosotros no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, cuando no lo hemos aceptado como Padre, éramos esclavos. Así lo dice aquí, ¿verdad? Primero dice que Él hizo que nosotros fuéramos adoptados como hijos, y después dice que por medio del Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, nosotros clamamos, Abba, Padre, Padre. Nosotros ahora llamamos a Dios Padre. Y dice, así ya no eras esclavo. ¿Alguna vez lo habías contemplado así? ¿Alguna vez habías pensado que mientras estabas haciendo todas esas cosas que a ti te parecían divertidas, que a ti te parecían como que, me la estoy pasando súper padre, pero después terminabas como todo así, realmente estabas siendo esclavo? Porque como leímos hace unos días, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Es porque estás viviendo en esclavitud y no te habías dado cuenta que estabas siendo esclavo y no hijo. Qué interesante, ¿verdad? Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, toda esa herencia que Dios tiene para nosotros de una vida eterna, de vivir en una vida preparada por Él, en una eternidad juntamente con Él, hemos recibido esa herencia por Cristo, porque gracias a Cristo nosotros somos llamados hijos. Y no solamente eso, sino que Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos dejó dicho que para los que creamos, mayores cosas que las que Él hizo, haríamos en su nombre, mayores cosas. Ahora imagínate todas las cosas que Jesús hacía cuando le decía a los vientos que se calmaran, cuando caminaba en medio del mar, cuando resucitaba a alguien que ya tenía 4 días de muerto, cuando sanaba a los enfermos, cuando echaba fuera a los demonios. Dice su palabra, es que si tuviera esa fe, como un granito de mostaza, así pequeñito, podrías decirle a esta montaña, muévete, y se movería. Entonces, dice que mayores cosas que las que Cristo hacía, somos llamados a hacer en su nombre. Entonces, ya cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, dejamos de ser esclavos, esclavos del pecado, esclavos de las cosas que antes hacíamos. Dejamos de vivir en esclavitud del diablo, porque después lo explicamos. No, porque la palabra de Dios, está yendo muy simple, porque la palabra de Dios lo dice así. Incluso les dice a aquellos que conocían mucho de la palabra, pero que solamente eran religiosos, les dice su padre el diablo. Es decir, que no hay muchos padres. O aceptas como tu Señor y Salvador a Dios, a Jesús, y Él se convierte en tu padre, o cuando estás en esclavitud, básicamente tu padre es el diablo, aunque nosotros no lo querramos aceptar o no lo hayamos entendido. Entonces,
Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Somos hijos y herederos. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses con D pequeña. Dice que antes que no conocíamos a Dios, servíamos a los ídolos o a los espíritus inmundos que nos llevaban a hacer ciertas cosas. Las que hemos platicado, ¿verdad? A lo mejor a estar todo el tiempo en infidelidad, a estar todo el tiempo en pleitos, en contiendas, en envidias, en fornicación, en adulterio, en prostitución, en tantas cosas, ¿verdad? Dice que antes servíamos a esos dioses. Dice, más ahora conociendo a Dios, ahora sí con D mayúscula, o más bien siendo conocidos por Dios. Me gusta esta palabra, dice, más ahora conociendo a Dios. O sea, una vez que nosotros conocemos a Dios, pero dice, más bien siendo conocidos por Dios. Quisiera pensar que ese ser conocidos por Dios es porque ahora sí nos presentamos a sus pies, porque ahora sí, Señor, buenos días. Señor, te pido de tu presencia, te pido de tu Espíritu Santo, te pido que me llenes de tu amor, te pido que me acompañes, te pido que te quedes conmigo en este día. Señor, guárdame en la palma de tu mano. Y empezamos a platicar con Él lo que tal vez antes no hacíamos. ¿Puedes creer que hay veces que las personas podamos ser tan egoístas que no nos acordemos de Dios en todo el día? Y que pase el día y hagas actividades y hagas esto y todo. Ay, no tuve tiempo para orar. Ni un ratito para orar con el que te dio el día, con el que te dio el cuerpo, con el que te dio la salud, con el que te dio el aire, los alimentos. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que ahora seremos conocidos por Dios. ¿Cómo es? Es una pregunta. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, si Dios ya nos ha sacado de algo, y te voy a poner aquí dos opciones. A veces el Señor ya nos dio la salvación, ya somos sus hijos, ya somos sus herederos, ya somos conocidos por Dios, ya conocemos de Dios y queremos volver a hacer las mismas cosas de las que Dios ya nos sacó. Sabes que la palabra de Dios habla de que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que Él viene y habita en nosotros y nos compara a nosotros con una casa. Y a esas cosas que saca de nosotros, pues los llama demonios. Y cuando eso sale de nosotros, dice que la casa queda limpia y adornada, que está barrida, porque eso es lo que hace Jesús, limpiarnos. Pero que al pasar el tiempo, ese espíritu inmundo, ese demonio, regresa queriendo volver a entrar a su casa. Es decir, esos demonios creen que tu cuerpo, mi cuerpo, es su casa. Después de un tiempo de haber sido liberado, ellos vuelven a querer entrar. Y cuando vuelvan a querer entrar, lo que deberían encontrar es un templo lleno del Espíritu Santo. Es ese corazón, ese cuerpo lleno de la presencia de Dios. Pero muchas veces no, muchas veces oramos, somos libres, ok, vamos a suponer el alcoholismo. Ay, ya no, ya fuiste libre del alcoholismo y aunque por 15 años tomaste, ya ahorita ya no, y ya llevas 3, 4, 5 años que ya no tomas. Gloria a Dios, te hizo libre. Ya no necesitas de eso, pero ese espíritu, porque es un espíritu, aunque mucha gente no lo querramos o no lo quieran entender, estas cosas son espirituales, es por eso que no las puedes dejar. Entonces, dice, ¿qué regresa? Y si no está lleno del Espíritu Santo, porque tú te alejaste de Dios, dejaste de orar, ya no tomas, pero la presencia de Dios no está en ti, no oras, no buscas la palabra, no buscas de Dios, no te congregas, no, nada. Entonces espíritu inmundo llega y dice, ay, está limpio y vacío. Y dice que va por 7 más. Entonces ya no solo regresa el alcoholismo, tal vez regrese con alguna adicción al cigarro, al tabaco, por ejemplo, con drogas, con, no sé, cosas sexuales, con otros más.
y ahora ya no tienes 1 habitando contigo, sino 7. ¿Y qué vas a necesitar? Venir al arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname. Ahora ya no solamente estoy haciendo eso, sino todas estas cosas más. Por eso hay una palabra en la Biblia que dice que mejor te hubiera sido no haberme conocido que conocerme y pues regresarte de nuevo. Y también lo compara como el perro volviendo al vómito. ¿Han visto cómo los perros cuando vomitan luego se lo vuelven a comer? Es algo asqueroso, sí. Pero en lo espiritual a veces también así es. Incluso muchas veces una liberación espiritual, no digo que siempre, hay diferentes formas de liberación. Yo puedo estarte dando la palabra y a lo mejor tú puedes estar llorando y llorando y Dios te está haciendo libre de muchas cosas que estaban ahí en tu corazón. Pero a veces puede ser que en una oración alguien llega y te abraza y mientras te está abrazando el Señor te está haciendo libre. A veces mientras estás leyendo la palabra el Señor te está haciendo libre, y hay otras cosas como por ejemplo cosas por hechicería, que te dieron a comer algo, que te ha producido un cáncer, una enfermedad, que muchas veces esa liberación, no sé por qué estoy hablando de esto, pero muchas veces esa liberación viene con un vómito. Y entonces la Biblia lo compara como el perro que vuelve y se come el vómito. Así, cuando tú no cuidas tu liberación porque te vuelves a ir a hacer el pecado del que Dios ya te había sacado. Entonces esta palabra habla de algo parecido, ¿verdad? Dice, ¿cómo que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si yo ya te saqué de ahí, si yo te saqué de los antros y de los bares y de la prostitución, ¿qué estás haciendo regresando de nuevo? Si yo ya te saqué de ahí, te puede decir el Señor. Si yo te saqué el alcoholismo, de las drogas, ¿qué estás haciendo otra vez consumiéndolo? Si ya te saqué de ahí. Corremos un riesgo, ¿verdad? De que ya no nada más regreses a una cosa, sino a más. ¿Quieres que te diga algo? Yo lo llegué a vivir. Yo nunca he escondido que yo varias veces en el pasado me llegué a alejar de Dios y me daba cuenta que al final cuando regresaba al Señor decía, wow, me volví mucho peor de lo que ya era por esta palabra, porque se cumple, ¿verdad? Porque encuentran un corazoncito limpio, y limpio pero descuidado. Y también hay otra forma, dice, cuando dice aquí que nos queremos volver a los rudimentos de los cuales, ¿verdad?, a volverte a esclavizar. También muchas veces cuando aceptamos al Señor, el Señor nos hace libres de muchas cosas, y después venimos y queremos, sin darnos cuenta, nos volvemos esclavos, pero ahora de una religión, de reglas, y vives con culpas y culpas. No, el Señor no quiere eso para nosotros. Él nos ha hecho libres. Y Él quiere que vivamos con gozo, con alegría, con paz. Tampoco le permitamos a una persona estarnos todo el tiempo señalando. Y es que vístete de esta forma, peínate de esta forma, haz esto, trae esto, da esto. No, eso no es libertad. Eso de alguna forma también es esclavitud. Por eso necesitamos al Espíritu Santo con nosotros, y que nos dé discernimiento, y que sea Él quien nos convence de pecado por medio de su palabra. Muchas veces Dios va a usar a las personas, ¿verdad? Pero no viene como una imposición de la persona de, te estás congregando aquí, tienes que hacer esto, sino que esa persona puede darte un consejo, puede platicar contigo, pero no es algo como que de a jalón de pelo, ¿verdad? No. Bueno, dice que no nos volvamos a esclavizar. Dice, guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, te volviste religioso. Te volviste religiosa ya conociendo la palabra, y después le pusiste atención a todo lo que debías menos al Espíritu Santo. A veces, lamentablemente, hay congregaciones enteras así, ignorando al Espíritu Santo, no siguiendo lo que Jesús está hablando. Conoces la palabra, pero todo se vuelve como un listado de reglas, y ahora eres esclavo de las reglas. Entonces dice aquí, me temo
de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Recordemos que Pablo, a pesar de que era muy usado en milagros y en sanidades, y que hasta los delantales o paños que llevaban cerca de él, wow, había sanidades, pero se decía que Pablo tenía un aguijón. Nunca especifica la Biblia cuál era esa enfermedad, pero todo parece indicar, por lo que dice aquí, como que era una enfermedad de la vista o algo así, porque dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Recordemos también que en aquellos tiempos muchas veces hablaban y decían: bueno, ¿quién ha pecado, el padre o la madre, para que éste esté enfermo? A veces tontamente pensamos que una persona, pues es que mira, hay enfermedades que vienen a causa del pecado. Por ejemplo, ¿verdad? Un VIH, que muchas veces a causa del pecado de alguien es que se enferma él y va y contamina a toda su familia. ¿Cuál fue la entrada? Ese pecado, ¿verdad? Que fue y adulteró, fornicó o cometió actos sexuales con otra persona y se enfermó. Esa enfermedad vino a causa del pecado. Pero hay otras enfermedades que dice la palabra de Dios: no, es que esa enfermedad no es para muerte, sino para que yo me glorifique. ¿Cuándo se glorifica? Con una sanidad, por ejemplo. Ay, pudimos conocer que el Señor sigue haciendo milagros cuando sanó a esa persona del cáncer, cuando la sanó de la leucemia, cuando la sanó de aquella enfermedad que no tenía cura. Y aquí dice, ¿verdad?, que aún estando enfermo no me despreciaste. Tampoco sabemos si puede ser alguna enfermedad, por ejemplo, como cuando tenemos en los ojos una infección y es contagiosa y la gente no se te quiere acercar porque no me lo vayas a pegar, o a veces aunque no sea contagioso, ay, ni te acerques, me lo vayas a contagiar. Entonces aquí dice, pues no me despreciaste. Ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, más bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que muchas veces nosotros habremos hospedado ángeles sin darnos cuenta. ¿Por qué? Yo no sé si porque de alguna forma Dios pueda enviar a un ángel en persona y tú no te des cuenta que era un ángel, o sí, porque muchas veces las personas que estamos hospedando en nuestra casa vienen con ángeles. Y, ¿verdad?, que dice como a Cristo. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo y digo que aunque se escuche muy rimbombante, que yo digo, a donde quiera que yo voy la bendición llega. No porque llegue yo, sino porque llega Dios conmigo. Así dice aquí, me recibiste como a Cristo Jesús, porque Jesús iba con él, el Espíritu Santo iba con él a donde quiera que iba. Entonces por eso lo estaban recibiendo como a un ángel de Dios o como a Cristo Jesús. Es Jesús el que muchas veces nos abre puertas. ¿Dónde pues está tu satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Por eso pienso yo, no que la palabra lo especifique, que tal vez la enfermedad que tenía era de los ojitos, porque dice que en ese tiempo dice, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pero solamente es algo que creo yo, no que la Biblia lo esté. Por eso recordemos que todo lo que nosotros veamos en la Biblia no lo tomemos por hecho, a menos que claramente nos lo diga. Eso es lo que por esta palabra yo puedo pensar, ¿verdad? Hay que traerlo siempre al filtro de la palabra. Dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Les está preguntando. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros.
hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces aquí les dice, como que hay quienes, ¿verdad?, los quieren desviar y apartar de lo que ya Pablo les había enseñado. Porque dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros. Y así va a pasar muchas veces. Y quiero decirte algo, cuando el Señor nos pone a compartirle a alguna persona, nos pone carga por alguna persona, muchas veces dice aquí, he vuelto a sufrir dolores de parto. O sea, a veces esas personas que Dios pone como a nuestro cargo, que nos está poniendo esa carga espiritual por ellos, te causan dolor. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tú puedes estar orando por esa persona, supongamos una persona que tiene adicciones a las drogas, y estás orando y dándole palabra y hablándole, y de repente te das cuenta que otra vez se fue a las drogas. No sé, tal vez tengas alguna amiga o algo, le estás compartiendo la palabra, le estás hablando de santidad en cuanto a la sexualidad, por ejemplo, y para cuando acuerdas, ya anda con un casado y con otro y aquí y allá y todo, te duele. Pero dice que tendremos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuándo me dejará de doler esa amiga, ese amigo, esa persona que Dios ha puesto carga? Cuando Cristo sea transformado en ellos. Cuando te vas a dar cuenta, no, ya no usa drogas, no, ya no está haciendo esas cosas que antes hacía. ¿Por qué? Porque ya Cristo se formó en esa persona. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y parece que está perplejo no en cuanto a bien. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Recordemos que a Abraham le había sido dada una promesa con su esposa Sara, que tendrían un hijo y sería el hijo de la promesa y sería Isaac. Pero Sara no podía esperar, estaba un poco impaciente como muchas mujeres de nosotros y dice que comete un gran error, pero Dios en todo añade propósito. Comete un gran error y le da a su esclava, a su sierva, para que tenga un hijo con ella. Y es Ismael. Entonces por eso aquí habla que dice que tuvo un hijo con la esclava y un hijo con la libre, pero con la libre era que era la promesa. Pero la esclava nació según la carne, mas el libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual le da hijos para esclavitud, esta es Agar. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la de Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama que tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Bueno, ¿te has puesto a pensar en algo que dice la palabra de Dios, que Él visita la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación? Una maldición generacional es justamente eso, un pecado que se repite constantemente. Digamos, un pecado de infidelidad. Que el papá tiene amantes y luego los hijos tienden a hacer lo mismo. Las mujeres tienden a hacer lo mismo.
y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, y a veces son conocidos en la familia como, o que tienen problemas de alcoholismo. El papá, el abuelo, el bisabuelo, los hijos, los sobrinos. Ah, sí, los borrachitos. Ah, sí, es bien problemática esa gente. Son generacionales. Hay que venir. Y dice aquí, ¿verdad? Son como los hijos de la esclava, nacieron en esclavitud. ¿Qué hay que hacer? Venir en oración y romper esas maldiciones generacionales, pedirle perdón a Dios, aún, ¿verdad?, por los pecados que han cometido nuestros antepasados, y decirle: hazme libre en el nombre de Jesús. Rompo con toda atadura del enemigo, todo derecho legal que el enemigo cree tener sobre mí, sobre mi familia, sobre mis generaciones, se rompe en el nombre de Jesús. Ahora hago vigente ese pacto de sangre que tú hiciste en la cruz por mí, y yo declaro que ya no soy esclavo, pues ahora soy tu hijo. Si estabas necesitando esta oración que acabamos de hacer, tómala. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, también dice que hay otros que son hijos de la libre. Eso quiere decir que cuando tú y yo venimos y tomamos la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, dice que las bendiciones alcanzan hasta 1000 generaciones. Recordemos que nosotros venimos bendecidos desde Abraham. Y a Abraham le dijeron: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Quién fue su simiente? Jesús. En Jesús fueron benditas todas las naciones. A causa de Jesús nosotros somos bendecidos cuando hemos decidido aceptarlo. Entonces, también tenemos que orar por nuestra descendencia, que esas bendiciones que Dios nos ha dado para nosotros las podamos tomar, y que nuestros hijos y nuestras generaciones también reciban esas bendiciones. Y a veces las tenemos que reclamar, porque el enemigo muchas veces, como lo que yo te decía, que ese espíritu inmundo del cual ya te hicieron libre cree que tú eres su casa. Así también el diablo muchas veces cree que tú le perteneces legalmente, y tus generaciones, por pecados que estuvieron allá atrás en las generaciones. Entonces cree decir: estos son míos, sus abuelos hicieron unos pactos. Sí, nada más que yo vine y hice un pacto con Jesús de sangre. Cuando Jesús derramó su sangre por mí en la cruz y yo lo acepté, ahí hubo un pacto. Y ahora yo le pertenezco a Jesús, y mis generaciones también. Entonces esa esclavitud se tiene que ir en el nombre de Jesús. Eso es algo que tenemos que hacer. Porque aquí dice, ¿verdad?, que unos son hijos de la libre y otros de la esclava. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo del libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nosotros no nacimos para ser esclavos del pecado. Nosotros somos hijos de la libre, porque nosotros somos hijos por adopción, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Nosotros también somos sus hijos, somos libres, somos llamados a libertad en todo. A libertad física, a libertad espiritual, a libertad financiera, a libertad emocional, a libertad. No a libertinaje, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero sí a libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué yugo puede ser? Del pecado, por ejemplo, de lo que Dios ya te sacó, o de lo que te quiere sacar en este día. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Vuelve a decirnos, ¿verdad? No vivimos tanto por la ley, no tenemos que hacernos la circuncisión. Nuestra circuncisión es espiritual y es de corazón. Nuestra circuncisión es Cristo. Esa es nuestra circuncisión. Por eso no necesitamos la circuncisión física como los judíos. Hay gente que se ha vuelto al judaísmo y a empezar a hacer todas estas tipos de cosas. Te perdiste, amigo.
te perdiste. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vino para hacernos libres. Cristo no necesita que vayamos y hagamos todas aquellas reglas que se hacían en el judaísmo. Nosotros somos libres por medio de Jesús. Muchas veces tratando de agradar a Dios empezamos a buscar y a querer hacer más de lo que el Señor nos está llamando a hacer. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dice aquí, ¿verdad?, que si nosotros nos volvemos tan religiosos, es que cuando yo te hablo acerca de esto, no quiero que pienses que hay, entonces ya no tienes que buscar en la palabra y ver lo que está bien y lo que está mal. Bueno, es que este libro es la palabra de Dios y de alguna forma nos enseña el cómo vivir en bendición, cómo agradar a Dios, muchas cosas. Pero no podemos ser esclavos de decir es que tengo que hacer todo con exactitud o no voy a conocer la salvación, porque tu salvación no viene por obras. Tu salvación no depende de cuántos días alcanzaste a ayunar. Porque muchas veces el Señor nos llama a ayuno y después nos sentimos bien culpables de que no pudimos terminar el ayuno, pero eso no cambia tu salvación. Y si Dios quiere darte poder y autoridad, como quiera te la va a dar. Dios no quiere que nos sintamos culpables todo el tiempo. Entonces aquí nos habla, ¿verdad?, que no nos regresemos a querer hacer lo de la circuncisión y toda la ley, porque tendrías que hacer toda la ley. Estás invalidando la crucifixión de Jesús en ti. Dice, de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esas personas que, por ejemplo, se regresan al judaísmo y creen que están haciendo lo bueno, aquí dice, te estás desligando de Cristo, te estás desligando del sacrificio de Jesús. Y te recuerdo, nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Él es el único camino y la única verdad. De lo demás te estás desviando. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Yo creo que también en este caso, en lo que estamos leyendo, ¿verdad?, está hablando de que a estos Gálatas, ¿verdad?, a estos hombres que ya habían venido a libertad, como que de pronto llegan los judíos y empiezan a decir, no, sí, pero para ser salvo necesitas cumplir con todas las leyes, necesitas circuncidarte, necesitas hacer esto. Y aquí está diciendo, no me importa tu circuncisión física, me importa la de tu corazón, me importa si tienes fe en mí, si me crees o no. Dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Es pregunta. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí voy a hacer una pausa para decirte algo importante. Cuando tú y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos libertad, recibimos poder, recibimos autoridad, recibimos su Espíritu Santo.
es necesario que lo recibamos, que no nos quedemos a medias, que no nos quedemos solamente con la salvación, pero no lleguemos a la parte de la liberación. Nosotros necesitamos ser liberados de todo aquella inmundicia, ¿verdad?, en la que estábamos esclavos de muchos pecados, ¿verdad? Necesitamos esa autoridad y necesitamos ese poder que el Señor nos da, porque también nos hace un llamado como sus hijos. Dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Si tú recibiste liberación, si tú recibiste sanidad, si tú recibiste salvación, llega el momento en el que a nosotros nos toca ir a predicarles a otros las buenas nuevas. Pero a veces hay gente que recibe el Espíritu Santo y después comienza a reunirse con personas que no creen tanto en el Espíritu Santo y que te apagan la llama. Pero si tú fuiste llamado a libertad, si tú conoces del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo te usaba grandemente y ahora resulta que, ¿dónde lenguas? No, ya no. La gente, ¿verdad? ¿Dónde sanidad? No, es que tenemos que hacer el servicio cortito. No podemos tener un tiempo para las sanidades. Es que la gente se desespera. Bueno, danzar, adorar, cantar en lenguas angelicales. No, la gente nueva se va a sentir incómoda. Bueno, ¿dónde profecía? Y el Señor puede hablar. No, porque hay gente nueva. Pues si esa gente nueva, ¿qué va a recibir? No va a recibir sanidad, no va a recibir liberación, no va a recibir palabra profética, no va a poder danzar, no va a recibir don de lenguas. Manifestaciones del Espíritu Santo. No te preocupes porque la gente se va a asustar. Bueno, si Hechos dice que así fue, que estaban todos unánimes y vino de pronto el Espíritu Santo, que vino un viento y que todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, y sí, la gente se espantó y dijeron, estos están borrachos. Pero que Pedro tranquilamente les dijo, no, señores, no estamos borrachos. Es el Espíritu Santo. Y cuerdo estás. Muchas veces en esas manifestaciones del Espíritu Santo la gente está siendo sanada, la gente está siendo liberada, la gente está siendo restaurada, la gente se está llenando de fe. Lo que pasa es que a veces cuando viene una manifestación del Espíritu Santo es tan fuerte que como que no sabemos cómo contenerlo. Si alguna vez ves a alguien, ¿verdad?, que de pronto está orando y empieza como que su cuerpo a temblar, algo así, por ejemplo, a llorar, es porque está siendo tan llena del Espíritu Santo que como que tu cuerpo no está como... Mira, te lo cuento, por ejemplo. Anoche aquí en casa hubo una velada de oración. Y de pronto se sintió tanto la presencia de Dios, pero de una forma tan fuerte y tan maravillosa que yo no podía parar de reír. Y no podía parar de reír, pero yo me sentía tan contenta, tan alegre, tan gozosa. Pero en algún momento alguien hizo alguna pregunta y yo pude contestar tranquilamente. Sí, mira, lo que está pasando es que el Espíritu Santo se siente de una forma tan fuerte que es como que tu cuerpo no lo puede resistir. Pero estoy feliz, estoy contenta, estoy gozosa. Quisiera que todos sintieran lo que estoy sintiendo. Y puedes continuar adorando y cantando y hablando con Dios y siguiéndote, llenándote más. Pero cuando todo eso termina, tú te sientes como si te hubieran quitado una gran carga de encima, una paz, una tranquilidad, un gozo, una alegría. Muchas veces la tristeza se va, el enojo, el coraje, la falta de perdón, tantas cosas, tantas cargas que traías ahí, pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, todo eso se va. Si las demás personas no lo pueden entender, oremos para que también lo puedan recibir. Pero no limitemos al Espíritu Santo. Muchas veces las iglesias pueden estarse muriendo aún estando llenas de congregantes. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia se está llenando más y más y sí, ¿verdad? Bien bonito. Sí, pero ibas enfermo y te fuiste a tu casa y sigues enfermo.
Sí, pero tienes ciertas adicciones y llegaste, escuchaste la palabra, aunque yo sé que dice la palabra de Dios que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muchas veces con la palabra y muchas veces con la adoración la gente está siendo liberada, pero muchas otras veces también necesitamos darle ese espacio al Espíritu Santo y decirle: Señor, si tú quieres sanar a alguien, sánalo. Tenemos que orar por esa sanidad dentro de la iglesia para que se derramen las sanidades y aquellas personas que van enfermas sean libres. No sabes cuánta tristeza me dio un día ver a una persona totalmente borracha entrar a una iglesia descalzo, sin camisa, y la verdad es que él entró y yo no sé qué iba pensando, pero yo iba atrás de él. Y pues sí, comenzó como a pedir dinero, así, se da la vuelta y yo quería orar por él, yo quería que me viera, pero era como si no me veía. Pero lo primero que hicieron es, pues, sacarlo. Y a mí me dio tanta tristeza porque dije, él había llegado al lugar correcto. Aunque fuera por lo que fuera, pero él había llegado al lugar donde podía ser liberado, donde su vida podía ser cambiada y transformada. A veces nos pasa eso en las iglesias, que todo esté en orden, que todo esté callado, que todo esté limpio, que no se escuche un murmullo, que la palabra fluya. Sí, la palabra fluye, pero el Espíritu Santo no está fluyendo. El Espíritu Santo que quiere liberar a esas personas de adicciones, de alcohol, de muchos otros espíritus inmundos. No, porque no se vaya a asustar la gente. Pues no se va a asustar, pero se va a ir igual. Bueno, entonces dice aquí: ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne. Dice aquí: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Está bien, si tú quieres ser muy conservador dentro de la congregación, ¿okay? Pero en tu casa, cuando estás a solas, cuando estás en tu habitación, dale libertad al Espíritu Santo. Cuando estás a solas, cuando estás en ese tiempo, en ese momento en casa, pídele al Espíritu Santo que se revele, adóralo en lenguas, danza para Él, canta para Él, alábale. No necesitas que sea domingo para ir a cantarle. Muchas veces estamos esperando que llegue el miércoles o el domingo para poderle adorar, cuando todos los días podemos poner alabanzas y cantarle y adorarle. Muchas veces antes ibas a bailes y bailabas y ya, oh, bien padre. No, es que ya no bailo porque ya cambié, ¿verdad? La música que escucho. Por eso, pero puedes danzar para Dios. Y eso trae tanta libertad, es un arma de guerra espiritual poderosa. No significa que porque ahora vienes al Señor tengas que estar así, al contrario, somos libres, podemos levantar nuestras manos, adorar, cantar, danzar. Si no lo quieres hacer públicamente está bien, pero en casa podemos hacerlo. Eso trae libertad a nuestra vida, eso trae liberación. Muchas veces hay sanidades que ocurren mientras estás danzando. Tengo una amiga que es pastora y que en un tiempo tenía un problema en la cadera, como una fractura, y tenía mucho dolor. Y se había quedado orando en la sala de su casa y el Espíritu Santo le dijo: danza para mí. Y ella decía: pero tengo mucho dolor, danza. Y cuando ella empezó a danzar para el Señor, su cuerpo fue sanado y todo dolor se quitó y ya quedó totalmente bien. Entonces te digo que la danza, el canto, la adoración son armas de guerra espirituales poderosas. A libertad hemos sido llamados, más sobre todo en ese caso, ¿verdad? Cuando nosotros, el Espíritu Santo nos usa o nos ha usado, no caigamos de pronto en religiosidad y que, porque cuando tú estás callando a una persona, muchas veces al que estás callando es al Espíritu Santo, no a la persona. En lenguas no. Profecía no. Y el Espíritu Santo quería hablar. Claro, tenemos que tener discernimiento de espíritu y para que nosotros podamos entender cuando una palabra es profética o no, cuando unas lenguas son de Dios
o no. Porque recordemos, ¿verdad? También la gente que practica otras cosas como hechicería, hablan en lenguas. ¿Por qué? Porque el diablo imita todo lo del Señor. Todo. Ellos también hacen ayunos, hacen cosas. Entonces, cuando una persona ha practicado mucha hechicería y después quiere meterse a los caminos, necesita ser liberada antes. Bueno, pero eso son cosas que vamos a ir aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? Pero aquí sobre todo es importante que no callemos al Espíritu Santo, que no lo ocultemos, que no nos avergoncemos de Él, que no lo hagamos a un lado, que recordemos que el Espíritu Santo está aquí con nosotros y puede ser contristado, o sea, puede ser entristecido. Y dice aquí, ¿verdad? Que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Siembras amor, vas a recibir amor. Si no es de las mismas personas, la recibirás de otras personas, la recibirás de parte de Dios. Si siembras chisme, crítica, habladuría, juicio, todo eso, también lo vas a recibir. Dice, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con la medida que mides, serás medido. Mientras nosotros estamos señalando y juzgando a alguien más nos está señalando y juzgando a nosotros mismos. Por eso dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Mientras yo estoy chismeando, criticando y hablando mal de otros, otros lo están haciendo de mí. Me acuerdo mucho de no sé, era como un chiste que decía que mientras tú estás viendo la mujer de otro, otro está viendo tu mujer. A veces, ¿verdad? Tienes a la esposa abandonada sin ponerle atención y allá estás viendo la que va pasando sin saber que a la tuya ya le están echando el ojo. Miráis que no os consumáis unos a otros, no nos comamos ni nos mordamos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Por eso muchas veces hasta las amistades se nos retiran, porque cuando tu amistad está totalmente en la carne, quiere hacer todas esas cosas que a la carne le gustan. Y tú empiezas a estar en el Espíritu, tú quieres orar, tú quieres cantar, tú quieres alabar, tú quieres hablar de Dios, a ti te causa gozo hablar de las cosas que Dios está haciendo y a la otra persona le causan alegría otras cosas. Su carne quiere cosas distintas. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Dice que se oponen entre sí. Por eso también son bastante buenos y necesarios los ayunos, porque muchas veces empezamos por ahí. Empezamos porque no podemos ni siquiera cerrar nuestra boca. Comemos de una forma desmedida, nos manda el Señor a ayunar y ay, no puedo. Pero a veces no solo no podemos ayunar, o sea, no podemos dejar de comer, no podemos dejar de mirar de forma pecaminosa a otra persona, no podemos dejar de chismear, de mentir, de tantas otras cosas. No podemos porque está muy fuerte nuestra carne. Entonces cuando nosotros empezamos en ayuno, nuestra carne como que empieza a mermar y nuestro espíritu empieza a fortalecerse y es ahí que empieza a mermar también el pecado. Entonces dice aquí que se oponen el espíritu y la carne, pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice aquí que son adulterio. Entonces, si tú tienes un matrimonio y estás cayendo en adulterio, aun si es con la mirada, ese es el primer paso. El primer paso es comenzar a desear a la otra persona
porque ya empieza a sembrarse la semillita en ti y ahí va a producir, si tú dejas esa semilla, hasta hacerse una plantita que te va a atrapar. Entonces, adulterio. Eso no viene del espíritu. Es que no, mira, yo estaba, ¿verdad?, casado y de repente me enamoré perdidamente. Es que Dios hizo que me enamorara. No, Dios no obra de esa forma. Dios, si tú estás casado con alguien, va a restaurar tu matrimonio, va a sanar tu intimidad, va a sanar tu familia, va a sanar tu casa. No, es que es tan buena, me enamoré, es tan bueno. Me enamoré del hermano, es que él sí es bien bueno. No, como este marido. No, así no obra Dios. I'm sorry que te lo diga, así no obra Dios. Dios va a restaurar lo que tú ya tienes si tú le crees. No es como que te va a traer otro. Ese que tú ya tienes, ese marido, esa esposa que tú ya tienes, si tú te metes en oración, en ayuno, en intercesión, Dios lo va a restaurar. Pero dice aquí, ¿verdad?, que las obras de la carne son adulterio, fornicación. Pero es que es bien normal, pero pues, ¿a poco tú dices que está mal? Pues si es mi novio. Pues si ya tenemos tanto tiempo saliendo, todo el mundo lo hace. Aparte estamos siendo exclusivos. Aquí dice que es fornicación y que es una obra de la carne. ¿Qué necesitamos? Pedirle perdón a Dios, ponernos a ayunar y pedirle, Señor, ayúdame a esperar hasta el tiempo, ¿verdad?, donde yo pueda tener un matrimonio y ese matrimonio sea bendecido. Te voy a decir por qué. Porque si tú no puedes parar la fornicación, si ese hombre o esa mujer no puede decirle no a su carnita para no fornicar y esperar al matrimonio, esperar esos meses o ese tiempo al matrimonio, cuando llegue el adulterio tampoco lo va a poder parar y no te va a gustar. No pudiste de novios ponerle un alto porque, sí, pero él o ella tampoco a lo mejor va a poder parar el adulterio cuando ya estén casados. Cuando se le presente la señorita guapísima, súper arregladita, de palabras dulces, difícilmente va a poderle decir, no, yo tengo una esposa en casa. O cuando aquel hombre atractivo que te está seduciendo aparezca en tu vida, tan guapo, difícilmente le vas a poder decir no. Es que tengo tantas carencias en la casa, el marido que ya no pone atención. No pudiste esperar antes del matrimonio y posiblemente dentro del matrimonio tampoco. Por eso sí es importante esperar, pedirle al Señor que nos fortalezca en lo espiritual. Inmundicia, lascivia. Lascivia, por ejemplo, es un espíritu inmundo acerca de la sexualidad, que a veces no entiendes qué es lo que tiene esa persona que te derrite tanto. Se llama lascivia. Y aunque no quieras, por eso necesitamos, Señor, ayúdame a resistir. Hazme ver lo que hay espiritualmente en las personas para que ya no solo veas a la persona como irresistible, sino veas lo que está operando dentro de esa persona y veas las consecuencias de ese pecado. Sí, nada más que ese hombre o esa mujer, que te derrite tanto, que tiene una lascivia, que es un demonio dentro de él, va a acabar con tu familia, con tu casa, con tu trabajo, con tu economía, con tus hijos, lo va a destruir todo. No porque él quiera hacerlo, sino porque hay lascivia en él. Y esa lascivia va a pasar a ti y así, ¿verdad? Idolatría. ¿Verdad? Es que ya sea en objetos, ya sea en cosas, hasta en personas podemos tener idolatría. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sí, pero es que, ¿verdad? Me enamoré tanto que dejé a Dios a un lado. Idolatría. Hechicerías. Pues ya sabemos qué es hechicería, ¿verdad? Estas son de la carne. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones. Todas estas cosas, disensiones, perdón.
Todos estos pleitos y todo es la carne. Es tu carne queriendo con el ego, a mí no me vas a ganar y a mí no me lo vas a hacer. Obras de la carne. Herejías. Cosas, ¿verdad?, que después de que suceden avergüenzan, que enferman la mente, que después de que las haces no solo puedes llegar a sentir asco, sino después puedes llegar a cauterizarte y querer todas esas cosas. A veces decimos, no puedo creer que alguien haya sido capaz de hacerle esto, ¿verdad?, a esa personita. Porque estás contaminado, porque ya estás. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Estaba hablando de orgías y no de herejías. Herejías son en cuanto a la palabra, ¿verdad?, que digamos cosas que están mal. Estaba hablando de orgías, ¿verdad?, esas cosas terribles que podemos hacer. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pausa aquí. Ayer justamente hablamos, es que somos salvos por gracia, no por obra. ¿Sí? ¿Sí? Porque Jesús ya pagó por nosotros en la cruz y no es por nuestras obras que nos hacemos dignos o merecedores de la salvación, es porque Jesús derramó su sangre. Pero dice que tengamos frutos dignos de arrepentimiento, que nos amemos, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que amemos a Dios sobre todas las cosas. Y cuando amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, no practicas todas estas cosas. Entonces, sí, soy salvo por gracia, soy salvo porque el Señor me ha hecho salva, pero aquí también dice claramente, si tú practicas todas estas cosas, no recibirás la salvación. Oye, pero es que yo ya hice mi oración de fe. Sí, mi amor, pero sigues fornicando, pero sigues adulterando, pero sigues haciendo todos esos pecados que aquí dice. Entonces lo que tienes que hacer es venir al arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname y hazme libre. ¿Sabes? Yo conozco a alguien que, habiendo recibido a Cristo, después se metió en hechicería. Después vino otra vez a los pies de Cristo, pero no pudo dejar del todo la hechicería. Y después se metió en cosas de prostitución, de tantas cosas. Y entonces allá va y allá viene, y tal vez en su mente cree, pero pues cuando venga el Señor, si viene por mí, me voy a ir con Él. Arrepentimiento de pecados. Yo no soy quien para decirte si te vas a ir o no, solamente eso lo sabe el Señor. Dice la Biblia que no nos preguntemos quién se va a ir o quién no, pero aquí dice claramente que si practicas todas estas cosas, no heredarás el reino de los cielos. No heredarán el reino de Dios. Entonces, no solamente es hacer tu oración de fe, es venir verdaderamente al arrepentimiento y que haya un cambio en tu vida. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si te estás preguntando con toda la lista de cosas que acabo de decir, que no heredarán el reino de los cielos, y dices, pues ¿quién va a entrar? No, pues no podría. Sí, tú y yo no podemos dejar todas esas cosas, pero el Señor lo puede hacer. Y poco a poco nos va limpiando. Si habías estado metido en hechicería, el Señor te va a limpiar, te va a hacer libre. Si andabas en borracheras, en envidias, en contiendas, el Señor, si tú se lo permites, si tú le sueltas esa parte de tu vida, el Señor lo va a hacer. Recuérdate que el Espíritu Santo es el que viene y convence de pecado. Él te va a convencer. Tampoco pongamos nuestra mirada o nuestro dedo señalador. Ay, fulanito no se va a salvar. Ay, aquella señora no. No, eso no nos corresponde a nosotros. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado y quien tiene sus tiempos perfectos. No tenemos que ver la paja ajena porque no sabemos si nosotros tenemos una bigota que nos tapa, una viga de madera que nos tapa toda la vista. Pero
pongámonos contentos, porque esto es lo que se supondría que antes hacíamos y que ya el Señor, cuando nos va transformando, nos va quitando todo eso. A veces pasa muy rápido, a veces pasa poco a poco. Por eso muchas veces tú puedes ver a una persona que ya está en la iglesia y que va todos los domingos y que dice, yo soy cristiano, yo voy mucho a misa. Y tú dices, pero bueno, porque muchas veces todavía no hay un arrepentimiento genuino en su corazón. Está tratando de cambiar. Con el tiempo Dios muchas veces va haciéndote libre de tantas cosas. Dice más, el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es lo que tendríamos que tener nosotros todo el tiempo? Amor. Lo principal por lo que las personas nos deben de conocer no es por nuestra falda larga, aunque es bonito si vistes de largo. No es por nuestra falta de maquillaje, aunque si tú decides hacerlo para el Señor está bien. No es porque, ¿verdad? Que si se pone uñas, que si se pone pestañas, que, ya viste que arreglada. Bueno, eso es tal vez parte de algo, pero realmente por lo que más debemos de ser conocidos como hijos de Dios es por el amor. Es por el amor. Sí, sigues todas las reglas, no te pones aretes, no te maquillas, usas el pelo hasta los tobillos. Pero cuando se trata de dar amor, no tienes. ¿Qué será más importante? Que tengas amor por las personas, que tengas gozo. Sí, a veces pasamos por situaciones difíciles, ¿sí? No, yo te lo he dicho, yo no te quiero mentir diciéndote que una vez que aceptas a Jesús, ya no va a pasar nada difícil. Es mentira. Pero cuando estamos con el fruto del Espíritu, aún en medio de esas tormentas, aún en medio de esas cosas difíciles, podemos tener gozo. Podemos tener alegría, podemos tener paz. Paz. Y es que no estás viendo todo lo que está pasando, sí, pero tengo paz, dice la palabra de Dios, resiste y el diablo dirá, resiste. En algún momento se va a ir, yo tengo paz, esa paz no me la va a robar, paciencia. Dios todavía sigue tratando conmigo con la paciencia, por cierto, y con muchas otras áreas, ¿verdad? Pero paciencia. Es que me desespera que el Señor nos va a dar paciencia. Pero recordemos, ¿verdad?, que cuando pedimos paciencia, hablábamos hace poco que viene la prueba, y pues la prueba produce paciencia, benignidad, que nuestras obras sean benignas, bondad, parte del amor, que seamos bondadosos, que seamos generosos, que seamos conocidos por nuestra bondad, fe es parte del fruto espiritual. En el nombre de Jesús declaro sanidad en tu vida. Pero ya estás viendo que ya le dijeron que es cáncer, ya le dijeron que no tiene cura y tú estás declarando sanidad. Tengo fe en que el Señor lo va a hacer. Es parte del fruto espiritual. Mansedumbre. No mensedumbre, mansedumbre. Que no salga primero nuestro ego, ¿verdad? A mí. Mansedumbre, a veces es difícil. A veces ya estamos en el camino de Dios, ya vemos algunos frutos del Espíritu, pero mansedumbre, templanza. Es que me da una rabia, un coraje. Templanza. Es que no me gusta ver que. Templanza. Fruto del Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay ley. Nadie te va a venir a juzgar por esas cosas buenas que son los frutos del Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Cómo hiciste para dejar de estar en fornicación si tú era algo que practicabas? Es que tuviste que crucificar la carne y decir, Señor, primero tú. Voy a esperar el tiempo correcto. ¿Cómo dejaste de ser infiel? Si tenías la lista y ahora dices que, el matrimonio Dios lo ha cambiado, lo ha restaurado. Esos no cambian.
es que has crucificado la carne. Es que has dicho, pues sí, pues a lo mejor mi tendencia es a fallar, pero es que yo no le quiero fallar a Dios, yo no quiero perder mi salvación por irme con otra persona. ¿Cómo dejaste, verdad, de hacer las cosas que antes hacías? Porque dice aquí que crucificaste la carne y sus pasiones, y cuando crucificaste la carne, crucificaste todo lo que hablamos ahorita, la idolatría, los pleitos, los celos, las iras. Algunas veces todavía nos faltan algunas cositas de crucificar. Pero aquí dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces crucificar la carne no significa que agarremos un látigo, empecemos a dar, no. Significa que por amor a Dios decidimos dejar de hacer ese pecado que antes practicamos. Porque Dios puede hacernos libres, pero no nos va a obligar. Dios quiere hacerte libre, por ejemplo, de estar en adulterio, pero no te va a obligar. Si tú no quieres dejar a tu amante, Dios no te va a obligar. Aunque al irte con tu amante pierdas a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, tu casa, tu familia, todo por lo que has luchado, Dios quiere restaurarlo, pero no te va a obligar. Dios no nos obliga. El Espíritu Santo convence de pecado, pero tú tienes que decir sí o no. Tú puedes decir, ay, verdad es que pues la Biblia dice que no borracheras. Ay, pero yo no quiero, a mí me gusta tanto. Pues entonces ahí vas a seguir años, porque el Espíritu Santo no te va a obligar, te va a convencer, te va a mostrar la palabra, te va a decir, pero tú le vas a tener que decir, sí, Señor, está bien, voy a crucificar esa parte de mí. Es que eres bien pleitista. Pues es que así soy yo. Sí, pero el Espíritu Santo no lo va a hacer a fuerza. Va a venir a ti, te va a hablar, te va a convencer de pecado y tú vas a tener que decir, está bien, Señor, voy a crucificar esa parte. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Ya viste? ¿Ya viste el carro que trae el pastor, la hermanita? Uy, ¿de dónde? No, alegrémonos. Ay, qué bueno que están bien bendecidos. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con ellos. Ay, en algún momento llegarán también tus bendiciones. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno lleva su propia carga. Es decir, si nosotros estamos viendo que alguien está cayendo, como decía, no os mordáis y no nos comáis unos a otros, no sea que también nos consumáis. Dice aquí que le restauremos. Ay, ya viste lo mal que anda. Son machistas. ¿Ya viste lo mal que anda? Ay, no, es que te tengo que contar para que oremos. No, nada más ponte a orar. Oye, necesitamos orar por nuestra hermana. No es necesario que le pongamos sal y pimienta. Es necesario que con amor, es necesario que tal vez le echemos una llamadita a ver si nos acepta, ¿verdad? ¿Puedo orar por ti? Si me permites un consejo. Si me lo permites, porque si la persona no quiere, pues no. Orar por la persona. Dice que nos restauremos con mansedumbre unos a otros, no que nos comamos o nos mordamos unos a otros. Pues dice que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. También dice la palabra de Dios, el que se sienta firme, mire que no caiga. Cuando más nos sentimos, no, yo ya estoy siendo usada
Ay, gracias, Gladys. Yo ya estoy siendo usada por Dios grandemente. Cuidado que no vayas a caer. Cuidado. No, es que yo soy... el profeta. Yo, y pónganme, ¿verdad? Porque voy a pasar. ¿Si sabes quién soy yo? Soy el Hijo de Dios. Cuidado que no vayas a caer. El que se sienta firme, mire que no caiga. Y créeme, a quien el enemigo ataca a todos, pero a quien le está sirviendo a Dios, más. Porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Que herirán, se hieren en la cabeza todo el cuerpo. Entonces el enemigo le tira a la cabeza. Es necesario orar por los líderes, por los pastores, por aquellas personas que te comparten la palabra, porque ahí el enemigo más va a poner tentación, va a poner una cosa, va a poner otra, para que caiga. ¿Y cómo puedes caer? Cuando tú ya te sentías muy seguro. Cuando se te olvidó que el que hace los milagros, las sanidades, el que da el crecimiento, el que está haciendo la obra, es Dios y no tú. El que se sienta firme, mire que no caiga. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. El que enseñando en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que sea enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Qué bonito cuando tú le has enseñado la palabra a alguien y luego te da testimonio de lo que Dios ha estado haciendo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Puesto que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice que Dios no puede ser burlado. El Espíritu Santo habla y revela. Tú podrás engañar a una congregación completa y te podrás parar en un púlpito y podrás dar palabra y agarrar la Biblia y empezar a dar la palabra, pero si tú estás en fornicación, si tú estás en adulterio, si tú estás en pecado, si tú estás en borracheras, en orgías, el Espíritu Santo lo va a revelar. Podrás engañar a mucha gente, pero al Señor no lo vas a engañar. Y créeme, la paga del pecado es muerte, y es peor para los que ya conocemos, porque los que no conocen, pues no conocen. Aún no ha sido en ellos revelado el pecado. Por eso no han venido a arrepentimiento de pecados. Pero los que nosotros ya conocemos la palabra, ya conocemos del Señor, ya lo hemos aceptado y caemos en pecado, y no solamente que caigamos, sino que nos cauterizamos y comenzamos a hacerlo como un estilo de vida, la paga del pecado es muerte. Podremos engañar a las personas, pero a Dios no lo vamos a engañar, y en algún momento, si caemos en pecados y hacemos las cosas mal, vamos a ser avergonzados. Si no queremos ser avergonzados, vengamos constantemente al arrepentimiento. Señor, perdóname. Sí, no somos perfectos. El que yo te diga que yo siga a Cristo, que yo amo a Cristo, que es que soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Amo a Dios, sí, pero no soy perfecta. No soy. Si me buscas con una lupa vas a encontrar defectos. Si pones tu mirada en mí te vas a caer, te vas a decepcionar. No soy perfecta. Ni yo, ni ningún pastor, ni ningún predicador, ni los más osados que veas también cometen errores. También se equivocan. La diferencia la hace el que vengas a pedirle perdón al Señor Jesús. El que le digas perdóname por lo que pensé, por lo que iba a hacer, por lo que alcancé a hacer. Perdóname. Así que, como lo digo muy seguido, no pongas tu mirada en el hombre porque te vas a caer. Ya lo hemos visto en muchos lugares, ¿verdad? Pastores, sacerdotes, líderes, gente que era ungida por Dios. En la Biblia lo dice, Saúl, el rey ungido, y cayó en pecado.
La diferencia está en el arrepentimiento. Dicen, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, hagamos bien. Cada que podamos hacer bien, hagamos bien. Pero si Dios nos ha puesto una familia espiritual, estemos pendientes. Ay, mira, esta hermanita dice que tiene mucho dolor. Déjame orar por ella. Déjame mandarle un mensajito a ver cómo está. Ay, veo que tiene bastante necesidad y yo tengo la forma de ayudarla. Mándale algo. Si tienes en tu corazón hacerlo y si Dios ha puesto, dice aquí, mayormente a los de la familia de la fe. Que si estás viendo a alguien cercano y tú lo puedes ayudar, más si lo conoces, lo hagamos. A veces en nuestra propia familia de carne también, a veces, si es que no, yo mando, ¿verdad? Para las misiones. Pero hay alguien en tu casa, en tu familia, alguien cercano que tiene mucha necesidad. No digo que dejes de hacer lo otro, pero Dios puede poner en nuestros corazones hacer algo. Todos los que quieren agradar en la carne, tengo algo más que decirte sobre eso. Sí es bueno ayudar a las personas, pero siempre es bueno orar antes de ayudarlas. Dios puede estar tratando en cierta parte con una persona. Por ejemplo, cuando tú tienes un hermano o una hermana que todo el tiempo está en necesidad, todo el tiempo. Sea porque deja los trabajos, porque no consigue, por algo. Y entonces todo el tiempo tú estás como esclavo, descompletando lo tuyo para darle, descompletando lo tuyo para darle, consiguiendo prestado para darle, consiguiendo prestado para resolverle en los problemas que se ha metido. Antes de mandarles ayuda, tú tienes que pedir oración y tienes que decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo ayudar a este hermano o esta hermana o este amigo que siempre está metido en problemas? Porque muchas veces tú no los dejas que toquen ese fondo que tienen que tocar y clamar a Dios, porque siempre le está solucionando los problemas y esa persona siempre se sigue metiendo en problemas porque tú se los resuelves todo. Y a veces el Señor quiere tratar con ese corazón y tú le estás haciendo estorbo. Entonces va a haber muchas veces que el Señor te diga, claro que sí, mándale, claro que sí, ayúdale, claro que sí, dale. O sea, estás viendo, ¿verdad?, que está en enfermedad, que tiene una gran necesidad para esa persona y para sus hijos. Lo más seguro es que el Señor te va a decir sí y dale esto otro, o mándale tanto o hazlo cada tanto tiempo. Pero hay otras ocasiones donde la persona está metida en problemas por sus malas decisiones y vuelve a tropezar todo el tiempo en esas decisiones y te está llevando a ti entre los pies. Por eso es importante que tú le preguntes al Señor antes incluso de dar una ayuda, una ofrenda o algo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero, es decir, muchas veces puede haber gente que te ponga reglas y reglas y reglas y reglas para que tú las hagas, pero ellos mismos no la están haciendo. Dios me libre, ¿verdad? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. O sea, no es tanto la circuncisión o no, sino que seas una nueva criatura. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, de quien en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bendición final. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y así hemos terminado de leer el libro de Gálatas. No quiero terminar esta palabra
sin antes pedirle a Dios la oportunidad de que si no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, puedas hacerlo. Si es tu deseo, si verdaderamente quieres tener un encuentro con Jesús y quieres que tu vida sea transformada, porque eso es lo que sigue después de aceptarlo como Señor y Salvador, que Él va a empezar a sacar todos esos frutos de la carne y va a empezar a darte los frutos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu como el amor, la paz, el gozo, la alegría. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora quiero que me perdones por todos esos pecados, incluso si muchos de los pecados que estuvieron mencionando, yo me identifiqué con ellos. Yo te pido que me perdones. Perdóname, Señor. Perdóname por todo pecado cometido. Perdóname si ya, siendo un hijo tuyo, me di cuenta que he hecho cosas malas, cosas desagradables a ti. Ayúdame a sacar todo eso de mi corazón. Hazme libre, límpiame. Gracias por perdonar mis pecados y arrojarlos a lo profundo del mar, donde tu palabra dice que ya no te acordarás. Hoy te quiero aceptar como Señor y Salvador. Hoy te quiero reconocer como papá y quiero dejar de ser esclavo o esclava del pecado para convertirme en un hijo o en una hija tuya. Te acepto como mi papá, en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor, tu Espíritu Santo, que me acompañe todos los días de mi vida hasta que tú vengas por mí. En el nombre de Jesús, amén. Ahora permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Te pido que toques nuestros corazones con estas palabras que nos hablaste hoy, que nos cambies, que nos renueves, que nos redargullas, Señor. Que no tengamos que ser avergonzados a causa del pecado, sino que podamos venir libremente al arrepentimiento. Danos de tu paz, Señor. Danos esa llenura de tu Espíritu Santo. Danos de tu gozo, de tu alegría, de tu aceite, de tu unción. Padre, que todos esos frutos de la carne sean quemados en nosotros, se deshagan, se desechen. Que podamos crucificar esa parte de la carne juntamente contigo. Que podamos venir al arrepentimiento plenamente, Señor. Que podamos venir al arrepentimiento. Perdónanos, Señor. Sabemos que mucho te hemos fallado y queremos pedirte perdón. También queremos pedirte por los frutos del Espíritu. Que nos llenes de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. Que nos des esa paciencia. Que nos des esa mansedumbre, que quites todo estorbo espiritual, mental en nosotros, todo aquello que de alguna forma nos está poniendo trabas o nos está bloqueando ese camino que tú tienes para nosotros, porque tú tienes un camino de bendición para nosotros. Tus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros. Que tu gracia y tu favor esté sobre nosotros, que a donde quiera que vayamos, tu presencia vaya con nosotros. Que tu Espíritu Santo sea derramado, Señor, en donde quiera que nosotros estemos y a donde quiera que vayamos. Que nos ayudes a imponer manos con sabiduría, pero que cuando impongamos las manos guiadas por ti, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo atraviese nuestras manos y llegue a esas personas, Señor, que esas personas que aún ahora están escuchando esta oración, Padre, que el fuego de tu Espíritu Santo atraviese, Señor, sus corazones, su alma, su mente, su cuerpo. Que tu Espíritu Santo las inunde, que el fuego de tu Espíritu Santo, ese calor, ese fuego, Señor, sea llenándolas en este momento. Llena más, Señor, más de tu Espíritu Santo, más, Señor. Aún, Padre, te oro que puedan sentir ese regalo que me has dado, de poder tener un óleo de gozo, esa risa, ese gozo, esa alegría imparable. Y que mientras estén riendo y riendo y riendo y riendo, seas tú sanando su cuerpo, sanando su cabeza, sanando, quitando tumores, quitando cáncer.
Sí, Señor. Sana ese páncreas en el nombre de Jesús. Sana ese páncreas en el nombre de Jesús. Fuego de tu Espíritu Santo sobre ese páncreas. Fuego de tu Espíritu Santo sobre ese páncreas. Todo cáncer de páncreas se deshace en este momento en el nombre de Jesús. Todo cáncer de páncreas se deshace, Señor. Fuego de tu Espíritu Santo en el hígado, Señor. Fuego de tu Espíritu Santo en los riñones. Personas con enfermedades de hígado, hígado graso, en el nombre de Jesús, esa grasa se deshace, esa grasa, Señor, en los riñones se deshace, esas enfermedades en riñones, en hígado, en páncreas, en vesículas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que estás limpiando de piedras, de arenillas, que estás haciendo funcionar los riñones, que estás haciendo funcionar el hígado, Señor. Pon ese corazón a funcionar perfectamente, Padre. Te oro por esos corazones que han sido heridos, que han sido lastimados, que sean sanados física y espiritualmente. Que aún esas válvulas, Señor, que no estaban funcionando bien, tú las conectes correctamente en el nombre de Jesús. Padre, te oro también por los hijos, Señor. Ay, amor. Por esos hijos, papito, que necesitan reunirse de nuevo con sus madres. Que esas madres, Señor, que están orando por sus hijos, seas tú, Señor, seas tú uniendo esos hijos con esas madres, Señor. Hay quienes te están clamando por sus hijos, que han perdido hijos, Señor, ya sea que se fueron a las drogas, a la prostitución, Señor, que están en pecados sexuales fuertes, y que te han estado clamando por sus hijos. Serás tú restaurando a esos hijos. Hay una promesa sobre esos hijos. Hay una promesa de restauración sobre esos hijos, Señor. Hay madres que tenían mucho tiempo, que habían perdido sus hijos, que no los habían encontrado y que se van a reencontrar con ellos. Aun cuando tú dabas por muerto a tu hijo o a tu hija, en el nombre de Jesús, declaro que hay quienes van a abrazar a sus hijos. Hay otras madres o padres que sus hijos fueron desaparecidos y que nunca supieron dónde quedaron esos cuerpos. Señor, yo declaro que tú traerás revelación y que podrán encontrar, Señor, algunos de ellos ese cuerpo para poderlo dar un digno entierro, Señor. Pero habrá otros que pensaban que sus hijos no regresarían y regresarán. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú unificando nuestras familias, que seas tú trayendo bendición. Esos padres que te están pidiendo por sus hijos, por salvación, tu respuesta es sí. Tu respuesta es cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. Servirás tú y toda tu casa en el nombre de Jesús. Gracias, papito. Gracias, Señor. Toda enfermedad de cáncer es echada fuera en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Un cáncer en un estómago, Señor, está siendo sanado en el nombre de Jesús. 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 Sí, Espíritu Santo, sí. Fluye más. Llega más, Señor, a esos lugares con sanidad. Con sanidad, Señor. Toda leucemia en el nombre de Jesús se va. Se va, Señor. Cambio de sangre, Padre. Una sangre nueva. Una sangre nueva, Señor, tu ADN puesto, todo problema en la sangre, todo problema en las arterias, arteria coronaria en el nombre de Jesús siendo sanada, presión arterial en el nombre de Jesús sanada. Oh, raya mashere, cara, diabetes en el nombre de Jesús, te vas en el nombre de Jesús, te vas en el nombre de Jesús, porque así como empezaste a escuchar esta palabra, no terminarás igual en el nombre de Jesús. Una liberación, una sanidad, un don en el nombre de Jesús recibirás. Gracias, papito. Todo dolor siendo quitado. Rita, en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre todos tus huesos, sobre todos. Declaramos sanidad en tus pulmones. Declaramos esa restauración en tus pulmones y en tu cuerpo completo, porque llegará el tiempo donde tu cuerpo será sanado completo y donde serás tú la que será usada para llevar sanidad a muchos otros lugares, donde la unción y el fuego del Espíritu Santo caerá sobre ti de tal forma que serás usada en diferentes naciones para llevar sanidad.
Tú que estás con un cuerpo enfermo en este momento y que estás deseando y necesitando esa sanidad, recíbela en el nombre de Jesús y recibe ese don de sanidades. Llegará tu tiempo, dice el Señor, llegará tu tiempo, llegará ese tiempo donde serás usado para milagros y sanidades. Dice la palabra de Dios que esas señales seguirán a los que creen en Él. Que si oramos, que si algo lo pedimos en su nombre y creyendo, Él nos lo dará. Así que en el nombre de Jesús, cualquiera que sea tu dolor, si es en esta parte de la espalda, en el nombre de Jesús está siendo sanado en este momento y está recuperando la movilidad de tus dos brazos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Gracias Padre. Toda tos se va en el nombre de Jesús. Toda tos, toda enfermedad de pulmones en el nombre de Jesús, sanidad. Todo dolor de oído en el nombre de Jesús es quitado. Todo dolor de oído en el nombre de Jesús es quitado y restaurado. Toda sordera. Te vas a tener que quitar el aparato, dice el Señor. Te vas a tener que quitar ese aparato para escuchar, porque en el nombre de Jesús el Espíritu Santo está soplando en tu oído y te está sanando. Está sanando oídos, Señor. Toda sordera se va en el nombre de Jesús. Toda sordera se va. Ten libertad, Espíritu Santo. Yo no quiero cerrar esta oración sin que termines de hacer tu obra, Espíritu Santo, porque eres tú quien está ahí con cada uno de tus hijos haciendo esas sanidades. Sarai maramashere cara 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 y maramaste. Un corazón siendo restaurado. En el nombre de Jesús, Señor, toda falta de perdón se está yendo en este momento. Toda falta de perdón, toda herida del pasado, heridas que hicieron los hijos en los padres, heridas que hicieron los padres en los hijos, heridas matrimoniales. Gracias, Señor. A causa de la infidelidad, tenías un gran dolor en tu corazón que se había hecho una dureza, que tú decías, no, ya perdoné todo, pero no. El Señor dice que había partes que no habías perdonado, había faltas que no habías perdonado, pero en el nombre de Jesús, esa falta de perdón se va ahora y llega el gozo, la paz, la alegría. Padre, derrama gozo, paz, alegría, llenura de tu presencia, llenura de tu Espíritu Santo, más fuego de tu Espíritu Santo ahí donde están tus hijos, donde quiera que estén, así estén en la regadera. Fuego del Espíritu Santo, Señor, fuego de tu Espíritu Santo donde estés, ahí donde estás. Arrayamashere, cara, 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 y más está fuego del Espíritu Santo sobre ti. Está cayendo una unción sobre ti. Está cayendo una unción sobre ti. Está cayendo una unción sobre ti. Fuego del Espíritu Santo, más aceite, más unción, más Espíritu Santo, más Señor, más. Se está deshaciendo un tumor. Se está deshaciendo un tumor en el nombre de Jesús. Se está deshaciendo un tumor y se está deshaciendo una joroba en el nombre de Jesús. Más, Señor, más de tu presencia, más de tu Espíritu Santo, más de tu Espíritu Santo, más, Señor. Más de tu presencia, más de tu presencia. Y cuando recibas tu milagro, no dejes de testificar y de darle la gloria al Señor y solamente al Señor, que es quien hace la obra, en el nombre de Jesús. Gracias, papito. Estás quitando una carga, un dolor, alguien que tenía una presión muy fuerte en el pecho y tú la estás quitando. Tú la estás quitando como si había algo, una opresión muy grande. Y tú la has quitado, Señor. Tú la has quitado, Señor. Y esa persona siente un descanso, una paz. Siente que le han quitado una carga de encima y el Señor te la ha quitado en el nombre de Jesús. Más llenura de tu Espíritu Santo, más llenura de tu presencia, más, Señor, más fuego, más fuego. Yo puedo ver a alguien que se está riendo a carcajadas. Más y más y más y más. Y más, Ofelia, volverás a sentir más de ese gozo, más de ese gozo, más
más, eso que sentiste, más de la presencia del Señor, más de la presencia del Señor. Y mientras te está llenando, el Señor está viendo una liberación. Tranquila, una liberación, como aire que sale de tu boca. Libre en el nombre de Jesús. Eres libre, eres libre. Comienza a declarar: soy libre, soy libre, soy libre. Y esa enfermedad que tú tienes, comienza a declarar: soy libre, esa enfermedad no es mía. He sido sana por las llagas de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. El nombre de esa enfermedad. Comienza a decir: soy libre de esa enfermedad, soy libre. Comienza a decir: soy libre de cáncer. Soy libre de esclerosis, soy libre de esclerodermia, soy libre de cáncer, soy libre en el nombre de Jesús, libre de leucemia, libre, eres libre en el nombre de Jesús, libre de toda atadura espiritual, eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito, por lo que estás haciendo. Yo termino este video, Señor, pero tú no has terminado con tus hijos. Síguelos llenando, sígueles dando más y más y más de tu presencia. No dejes que el Espíritu Santo se vaya de ahí. Yo me voy, pero el Espíritu Santo se queda contigo. Jesús en persona ahí contigo. Todo dolor se ha ido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarme. Si yo no oré por alguna enfermedad, no te preocupes, porque no soy yo quien hace los milagros, es el Espíritu Santo. El Señor va a sanar ahí esa enfermedad que tú le estás pidiendo. El Señor está contigo. Gracias por acompañarme, nos vemos pasado mañana. Bendiciones.